La primera premisa para saber cómo nos tenemos que alimentar es decidir o definir cuál es nuestra constitución. Es decir, esto sí que sería interesante a lo mejor tener una lista y ver, aprender un poco cuál es la diferencia entre el yin y el yang. Un poco os he hablado, el calor es yang, el frío es yin. Por ejemplo, referente a las personas, una persona digamos de constitución compacta, a lo mejor con la piel tendente a ser morena, una persona con mucho carácter, una persona con la voz enérgica es una persona yang. Y una persona digamos más alta, más redondeada, más melancólica, con un talento artístico, creativo, digamos que es una persona más yin. Entonces, siempre tendemos que tender a equilibrar esto, es decir, si yo soy una persona yin, muy yin, es decir, que en invierno, digamos, retengo mucho líquido, me hincho mucho... Sí, perdonad que viene más gente. Me hincho mucho, tengo tendencia a estar deprimido, a la apatía, a la dispersión, no me puedo concentrar, soy una persona muy melancólica y encima estoy tomando alimentos muy fríos o mucha fruta o no tomo nada de carne o no tomo nada de proteína o nada de pescado, digamos que esta situación se va al extremo. También las personas de constitución yin tienen enfermedades yin, es decir, enfermedades que se cronifican. Es la típica persona que siempre estamos enfermos, no estamos muy graves, pero siempre tenemos un achaque, ¿no? Digamos que eso es una tendencia yin, se cronifican las enfermedades crónicas. Y luego, por ejemplo, si estamos en verano y tenemos una constitución yang y comemos mucha proteína animal o comemos muchas cosas pesadas, muchas cosas calientes, muchas cosas densas, quesos, lácteos, quesos muy encurtidos, digamos que nuestro hígado se satura y tendemos a estar más coléricos, más enfadados, tenemos accesos de ira, no nos podemos concentrar también de otro modo, pero tampoco nos podemos concentrar. Entonces, en estos casos habría que contrarrestar el exceso yin, o sea, el exceso yang, con tirar una alimentación más yin. Entonces, esto es lo primero que debemos saber para definir qué estado tenemos. Una vez que hemos descubierto más o menos, porque eso también pues, lleva un poco la práctica y ver y comparar qué constitución tenemos o qué tendencia tenemos que ver qué alimentación tomamos. Generalmente las personas yin que tienen patologías yin toman alimentación muy yin y las personas yang toman alimentos muy yang que les llevan, eso suele ser así, ¿vale? Entonces tenemos que contrarrestar. Por ejemplo, alimentos, tengo aquí. Alimentos extremo yin, que una persona yin, estamos hablando en extremos, en macrobiótica nunca hay que ir a los extremos, hay que ir a lo neutro. Entonces yo voy a dar ejemplos de alimentos extremos para que entendáis un poco cuál es la polaridad. Por ejemplo, pues extremo yin son las drogas, el alcohol, sobre todo las cosas muy frías, las bebidas gaseosas, el azúcar blanco, los refinados, los lácteos sobre todo los blandos, la leche, el queso más encurtido, digamos, es más yang. Bueno, pues verduras muy depurativas y bueno, pues helados y todas estas cosas. El extremo yang, pues sobre todo las carnes rojas, las carnes saturadas, las grasas saturadas, los huevos, todos los horneados, las pizzas, los embutidos, las cosas ahumadas, los productos en lata, todo eso digamos que es un extremo yang, ¿vale? Perdona, Sí. ¿el alcohol no es yang? No, el alcohol es yin. ¿Por qué? Porque el alcohol parece que nos calienta en un momento, ¿no? Es decir, nosotros tomamos alcohol ¡buah! Y subimos calor, pero lo que está haciendo es que nos está sacando el calor. Luego tenemos frío. Por eso en países muy calurosos se toma mucho alcohol. ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, en países tropicales toman mucha carne, que es muy yang, con alcohol para que luego les refresque. Es como el picante. El picante es de naturaleza fría. ¿Por qué? Porque tú tomas picante, te saca todo el calor y te quedas fresquito. ¿Vale? Entonces el tabaco, por ejemplo, es yang,
y el alcohol es yin. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando salimos por la noche nos apetece una copa y luego un cigarro, porque una persona que vive en los extremos siempre te apetece un extremo. Si yo me tomo una copa que es extremo yin, luego me fumo un cigarro que es extremo yang, por eso sienta también una cosa con la otra. O si, por ejemplo, yo me tomo un chuletón muy grande que es un extremo yang, luego me apetece un helado porque es el extremo yin. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vivimos en estos extremos, aparte que nuestro organismo se deteriora bastante, emocionalmente también estamos en los extremos. O sea, es decir, ahora estoy súper contento, ahora estoy súper deprimido, ahora tengo una explosión de alegría, ahora una de llanto. Eso, digamos, que repercute mucho en la alimentación. Es decir, debemos ver la alimentación como un estilo de vida, no como simplemente alimentarnos para adelgazar, para engordar, o simplemente comer por comer. Hay que verlo cómo afecta a nuestro organismo, porque no vale de nada, por ejemplo, si estamos a lo mejor con depresión o tomamos antidepresivos o vamos a un psiquiatra o vamos a un asesor en PNL, tal, si nuestra alimentación es totalmente caótica, no tenemos horarios, comemos un exceso de dulces, de cosas refinadas, entonces no tiene mucho sentido, ¿vale? En macrobiótica también hay dos incisos importantes. Uno, que es respecto a los lácteos, que sí que me gustaría hacer un inciso en los lácteos. Digamos que están un poco mitificados para el calcio. Deciros que el ser humano es el único animal que después de destetado sigue tomando leche de otro animal, y en este caso toma leche de la vaca, que es un animal que pesa, pues no sé, 700, 800 kilos, una barbaridad. Entonces la proteína de su leche, la caseína, es muy grasa, porque un ternero cuando nace, primero que ya anda, y luego pues crece, duplica su peso en muy poco tiempo. Entonces, y luego prima el desarrollo físico, el intelectual. Entonces, si tú a un bebé le das la proteína de la leche de la vaca, evidentemente va a crecer, porque sí que es cierto que la gente que toma mucha leche es muy alta, pero eso no significa que tenga mejor salud, al contrario, cada uno tiene que tener la estatura que tiene. Y claro, prima el crecimiento físico al intelectual, cuando el de la leche de la madre, digamos que tiene como su composición hace que prime el desarrollo intelectual al físico, ¿vale? Aparte de esto, la leche de vaca genera muchísima mucosidad interna. Por eso pasa que ahora los niños que toman mucha leche, que toman muchos yogures, pues tienen muchos problemas de bronquitis, amigdalitis, otitis, etc. ¿Qué pasa? Eso es toda la mucosidad que no pueden echar. Porque cuando el niño se constipa, y es fisiológico constiparse, hay que constiparse para eliminar, con esa proteína tan densa que ha hecho, esa mucosidad tan densa, el niño no lo puede echar. Entonces, en vez de echarlo, se le va al oído, se le va a la garganta, le damos antibióticos, con lo cual la flora intestinal y todas sus defensas se las bajan. Se entra en una dinámica, la verdad que no es recomendable, porque en esas edades es cuando, digamos, la inmunidad del niño se está creando. A nivel ya de personas mayores, también los lácteos, digamos, que promueven, y esto hay estudios de, digamos, ciertos crecimientos anormales, porque como la proteína de la leche promueve un crecimiento tan rápido, por ejemplo en el niño, si por ejemplo nosotros tenemos una tendencia a tener tumores o masas, neoplasias en el organismo, también esto hace que crezca de esta manera, ¿vale? Entonces, pero siempre no me gusta tampoco ser categórica, nunca hay que irse a los extremos, es decir, los lácteos, según qué condición, no son adecuados. El problema que hay en la sociedad moderna es que tenemos exceso de todo. Todas las enfermedades son por exceso, porque hace unos años se tomaba carne una vez a la semana, o sea, hace bastantes años, ¿no? Nuestros abuelos, carne una vez a la semana, leche 2 veces a la semana, entonces había un equilibrio. Pero claro, ahora es que los niños toman 14 yogures a la semana, uno por la mañana, uno por la noche, más luego comen con leche, carne tomamos todos los días, más luego el pollo, más luego no sé qué. Entonces claro, nos alimentamos por exceso. De hecho, ya para empezar habría que comer la mitad de lo que comemos, porque la otra mitad corresponde generalmente a causas emocionales, a ansiedad, depresión, tiempo, etc. Realmente con la mitad nos valdría. Entonces hay que corregir primero eso, esa ansiedad y ese malestar, para luego, digamos, comer de una manera adecuada. Hacer un inciso también en los azúcares, todo tipo de azúcares. El azúcar blanco, digamos, es completamente adictivo. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas un hidrato de carbono simple son los azúcares, son las pastas blancas, espaguetis, macarrones, es el arroz blanco. Todo eso cuando pasa al organismo se transforma en glucosa, en hidrato de carbono simple, con lo que tenemos un subidón de glucosa
y al mismo rato, y nos encontramos muy bien, eufóricos, y al poco rato tenemos un bajón de glucosa, con lo cual tenemos mucha más hambre de dulce. Por eso cuando uno se compra una tableta de chocolate y tiene cierta tendencia a la ansiedad, se la come entera, porque eso produce, o sea, ese subidón, y luego tienes el bajón y te apetece el doble de chocolate. Pero ¿qué pasa? Que eso, a modo emocional, también implica eso. Tú tienes un subidón y luego tienes un bajón, subidón y bajón. Y entonces también lo que pasa ahora, hay una especie de desarreglo emocional que se llama distimia, que es como una especie de depresión, pero no llegas a estar deprimido del todo. Y se recetan muchos ansiolíticos para esto. En España es el país que lo que más se vende en fármacos son ansiolíticos y antidepresivos. Con una buena alimentación esto se corregiría, porque si tú, por ejemplo, te levantas y te tomas una Coca-Cola, que es azúcar, tienes un subidón y luego te encuentras muy bien y luego tienes el bajón. O el café con leche con azúcar, todo lo que tomes con azúcar tienes subidón y bajón. ¿Y qué pasa? Que nos tiramos el día entre subidones y bajones, ¿vale? Luego, otro inciso interesante también son las solanáceas. Las solanáceas son el tomate, la patata, la berenjena y el pimiento. Las solanáceas son verduras que crecen por la noche y digamos que tienen una sustancia que es la solanina. La solanina es cuando entra en el torrente sanguíneo, retira el calcio de la circulación y hace que ese calcio se deposite en las articulaciones, ¿vale? Entonces, tomar un exceso de tomate o de patata, de berenjena y pimiento, sobre todo de tomate y patata, hace que si estamos tomando calcio, primero lo retire. Y si tenemos problemas de huesos o de artritis, artrosis, nos lo empeore. De hecho, si por ejemplo nosotros nos levantamos y nos encontramos mal, ay, que me duele el cuerpo, los huesos y todo, generalmente si tomamos mucho tomate o mucha patata y lo dejamos de tomar, esto desaparece. También el tomate y la patata, digamos, al crecer de noche es el extremo yin, las solanáceas son el extremo yin, con lo cual si tenemos una constitución yin, digamos que nos enfría sobremanera. Y cuando digo enfría, ¿qué significa? Primero que se desgasta el riñón, estamos más cansados y luego nos hincha. Porque todo lo que sea yin, digamos que nos hincha, es decir, si nosotros estamos hinchados y tenemos el abdomen hinchado, tenemos sensación de plenitud y decimos, ay, pues vamos a depurarnos o vamos a adelgazar con una ensalada de tomate y lechuga, pues estamos reteniendo mucho más líquido por la lechuga, porque si tenemos una constitución yin, con la lechuga retenemos más líquido y ya lo completamos con el tomate, ¿vale? Que nos enfría del todo. Entonces una persona de constitución muy yin, si toma por ejemplo en invierno todos los días ensalada, pues digamos que se debilita mucho más su condición. Pero claro, no existen los extremos. Por ejemplo, una persona que imaginamos un hombre de una constitución bastante fuerte, que toma digamos que toma alcohol, que toma mucha carne, que come siempre fuera, que fuma, que lleva una vida muy estresada, sí que necesita una ensalada para compensar eso, ¿vale? Entonces hay que buscar un poco el equilibrio, ¿vale? También hacer otro inciso en las dietas vegetarianas. La macrobiótica no es vegetariana, ¿vale? Lo que pasa que sí que recomienda que no sean de tomar carnes, sobre todo porque ahora todas las carnes están hormonadas. Los pollos están hormonados, todo está hormonado. Pero sí que en determinadas constituciones se recomienda, por ejemplo, en los hombres de una constitución, una tendencia más yin, hombres dispersos, digamos, que están un poco más volados, se diría, sí que necesitan a lo mejor una vez al mes, tomar una carne de buena calidad, ¿vale? El pescado también se recomienda en algunas mujeres y en algunos hombres, pero todo depende de la constitución de la persona y de la condición de la persona, que lo que tiene la macrobiótica es que se adapta a cada persona, no hay algo para todos, es un poco, hay unas pautas básicas, pero luego cada uno se adapta. Cuando una persona, digamos, que deja de tomar carne y no sustituye esa proteína por otra proteína de vegetal o de algún modo, digamos que a lo largo del tiempo vienen una serie de problemas, principalmente, digamos que engordan, porque al final todo lo que comen son hidratos de carbono, porque al final tomas fruta, tomas verduras, tomas una serie de cosas, los cereales son yin también, entonces, bueno, pues digamos que se produce un sobrepeso y también hay una tendencia a la depresión, y es por esto, porque tenemos que tomar proteína todos los días. Tenemos que tomar todos los días hidratos de carbono, tenemos que tomar todos los días fruta, tenemos que tomar todos los días semillas, tendríamos que tomar todos los días algas, ¿vale? Hay que tomar de todo todos los días en la medida que cada persona necesite, ¿vale? Entonces, bueno, esto un poco respecto a la macrobiótica, ¿no? que me parecía interesante hacer estos incisos.
Y luego, ¿cómo ayuda la medicina china a la macrobiótica, por ejemplo? La medicina china, bueno, pues como todos sabéis, es una medicina que tiene más de 4000 años, o sea, está totalmente probada, comprobada, y es, digamos, la medicina de primera instancia que utilizan los chinos en sus hospitales, ¿vale? Cuando un chino llega al hospital, lo primero que utilizan es la acupuntura, moxibustión, bueno, pues fitoterapia china, toda esta serie de terapias, y luego ya, si la cosa es grave, ahora los médicos chinos de hace ya bastante tiempo se están formando en medicina occidental, pues ya operan, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la medicina occidental y la medicina oriental son complementarias, tienen que existir las dos, porque evidentemente si yo ahora mismo me da un infarto, pues no me voy a poner una aguja, me tendrán que llevar al hospital, ¿no? Pero para otra serie de dolencias, la mayoría dolencias menores que tenemos todos, la acupuntura ayuda, y la fitoterapia y la moxibustión, ¿cómo ayuda? Pues bueno, nosotros tenemos en el organismo, o sea, en nuestro cuerpo, una serie de canales, de meridianos energéticos, digamos que son, que tienen la energía o van restituyendo todos los órganos del organismo, digamos como una especie de impulso eléctrico. Entonces, cuando nosotros tenemos algo estropeado o algo que no va bien en nuestro organismo, digamos que ese canal energético está bloqueado, ¿vale? Y eso el acupuntor lo que hace, detecta ese bloqueo y digamos pues que lo trata. Depende cómo, pues es una persona, digamos, una tendencia muy yin que hay que tonificar, pues a lo mejor se utiliza moxibustión o tuina, que es un masaje chino en ese punto. Si es una persona, digamos, muy yang, que tiene un bloqueo, que es, por ejemplo, un ataque de ansiedad, una persona muy ansiosa, pues eso se hace con agujas, se dispersa toda energía y restablece todos esos meridianos. También se hace con la fitoterapia china son unos compuestos de plantas. ¿Cuál es la diferencia con la fitoterapia occidental? Pues una fitoterapia occidental, por ejemplo, tú te tomas para una cosa cola de caballo, para otro te tomas bueno, pues otra cosa, ¿no? Otra planta, solamente una. En la medicina china lo que se hace, cada compuesto tiene pues entre 4 y hasta algunos tienen 12 plantas, que ¿qué hacen? 1, tratan los síntomas de lo que le pasa a la persona. 2, corrigen el desequilibrio del organismo, ¿vale? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una cistitis muy fuerte, lo que hace la fitoterapia china es, me corrige los síntomas, es decir, el ardor, el escozor, la fiebre al orinar, luego a la vez está arreglando qué pasa ahí en el riñón, y luego además tiene plantas que eliminan los efectos secundarios. Con lo cual, pues bueno, es una medicina también, unos fármacos bastante interesantes porque cubren un espectro mucho más amplio que de otra manera con otro tipo de fitoterapia te tendrías que tomar 1000 cosas y a lo mejor tampoco se solucionaría, ¿vale? Pero sí que es interesante, bueno, que lo prescriba una persona entendida porque generalmente, bueno, pues los principios de fitoterapia china se prescriben según la dolencia que se tiene y en medicina china pues se habla en términos, pues tienes una insuficiencia de yang renal o un exceso de una estasis de hígado, una estasis sanguínea, ¿vale? Entonces, pues bueno, y de esta manera se combina la macrobiótica con la medicina china. Siempre, yo cuando una persona viene a mi consulta le hago una pauta dietética, siempre, porque para mí, y yo he observado, que siempre que hay un desequilibrio en el organismo, siempre hay unos errores alimenticios, siempre. Y luego, bueno, pues dependiendo ya de los síntomas o de la patología que sea, o de la persona que sea, pues ya se puede tratar o bien con acupuntura, con moxibustión, que es por el calor en el punto, con tuina, que es un masaje chino, y ya está. Y fitoterapia, se me olvidaba, ¿vale? Entonces, bueno, pues o se combinan todas. Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que me gustaría transmitiros y, bueno, pues si estáis interesados, esta tarde estaré en la zona de terapias y haré un poquito, bueno, pues una demostración muy corta porque realmente, pues todo esto lleva un tiempo bastante largo, pero bueno, un poco para que veáis cómo se hace esto, pues si estáis interesados estaré ahí arriba. Y bueno, esto es un poco todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda... Respecto a la alimentación de una niña de 2 años Sí. y 9 meses, si no está buena la leche, ¿qué se puede...? Muy buena pregunta, es una cosa que se me ha olvidado. Cuando digo que no es absoluto, me refiero a eso, a los niños y a los adolescentes. Los niños y los adolescentes, según su condición, y sobre todo si son niños, varones, sí que tienen que tomar leche. Generalmente le puedes dar leche de cabra o queso de cabra.
pero claro, no es lo mismo, o un adolescente en pleno proceso de crecimiento sí que puede tomar, sí que debe tomar carne, porque los adolescentes tienen que tomar algo de proteína animal, sobre todo los hombres, para desarrollar bien, digamos, su genitalidad, su masculinidad. ¿Vale? Entonces, por eso digo que no es absoluta. En caso de los niños, sí que tienen que tomar. Yo tengo un niño de 2 años y toma leche, no toma pero sí toma yogures de cabra y se toma de vez en cuando leche de cabra. ¿Vale? Porque sí, pero de vez en cuando, es decir, no todos los días. De vez en cuando se toma un yogur, de vez en cuando se toma un poco de queso, de vez en cuando toma algo de carne de pavo, de vez en cuando toma algo de pescado, toma cereales, es decir, lo importante, lo que tiene que quedar claro es el equilibrio, ¿vale? Porque al final, por costumbre, por aburrimiento, por falta de tiempo, comemos siempre lo mismo. Y aunque sea muy sano, aunque sea gloria, comer siempre lo mismo es malísimo. ¿Y por qué si la cabra y no la...? Porque la cabra también es un lácteo que genera mucosidad, pero la cabra es más pequeña. Entonces la proteína de la cabra no es tan pesada y tan fuerte como la de la vaca. ¿Y las leches vegetales? Las leches vegetales también van bien, se puede sustituir perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Para un niño no le puedes sustituir ese calcio por una leche vegetal. O se lo tienes que dar una leche maternizada, que también venden leches maternizadas, por ejemplo, de soja, de avena. Maternizadas es que tienen todo lo que necesita, o complementar, por ejemplo, lo que puedes hacer si le das leches vegetales, también hacerle crema de cereales que incluyan algas. ¿Vale? Varios tipos de algas que tienen el suplemento de calcio, porque por ejemplo el alga Iziki tiene 100 veces más calcio que la leche y se digiere mucho mejor, porque realmente los seres humanos cuando crecemos perdemos la enzima que tenemos en el estómago para digerir las leches animales, con lo que ese calcio tampoco se digiere bien, ¿vale? Además muchas veces pasa que si se toman mucha leche se va tanto a los huesos, no se digiere bien, que se hacen huesos un poco que se rompen con facilidad, huesos demasiado duros. Los huesos tienen que ser un poco flexibles para no romperse, se hacen demasiado duros, se rompen. ¿Vale? Otra pregunta en relación, en India toman muchísima leche, pero la leche, claro, viene de vacas que comen, por ejemplo, plantas del Himalaya, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ya tendrá como otra idea de procesar las plantas que están comiendo para nosotras. Y yo ahí me bebo un vaso de leche y me dura todo el día y me siento súper bien. Y aquí no. Claro, pero aquí el problema es el exceso. Es que ahora, por ejemplo, los niños, es eso, un yogur por la mañana, otro por la tarde, es que las semanas son 14, más bebe leche para comer, para tal, más los bollos, porque luego está otro tema que es la hiperactividad infantil por la cantidad de dulce que toma, que también lleva leche. El jamón york lleva leche, proteína de leche, el pan lleva leche, todo lleva azúcar, todo lleva trigo, es que al final estamos comiendo siempre lo mismo. Malo. Leche de vaca que no son felices, llena de hormonas. Bueno, y aparte quimicalizada, porque hubo un estudio en el cual, bueno, pues decían que si sacábamos la cuenta de las vacas que hay en España con la cantidad de litros que se consumían, no sé, pero faltan muchas vacas, millones de vacas hablo, con lo cual no es leche como la que tú ordeñas de la vaca, es también una serie, está quimicalizada totalmente y al final lo que dejan es la grasa. Da exactamente igual que tomes leche entera, semidesnatada que desnatada, la proteína de la leche es exactamente igual en las tres y la cantidad de grasa tampoco es tan diferente. Para que os hagáis una idea, también hay un estudio publicado. Todas estas cosas en Facebook tengo una página que vienen muchos artículos, que bueno, pues donde están estos estudios. Tomarte, no sé si es medio litro de leche equivale en grasa como si te tomaras 3 o 4 lonchas de bacon. Con lo cual, tomarte un vaso de leche desnatada, al final te da igual, tómatela entera que por lo menos te llenará más, ¿sabes? Sí. No, yo solo quería decir, por las madres que hay aquí, yo hace 30 años que practico la macrobiótica, tengo 69 años y tengo 2 hijos de 30 años y mis hijos han crecido a base de leche de cereales, con papillas de leguminosas y de cereales y comiendo poquísima proteína. Claro. Y tienen 30 años y uno ha hecho ya una carrera universitaria, es decir, hay mucho miedo en las madres a quitar a los hijos la proteína animal, porque es lo primero que te dice el pediatra, que no le puedes quitar. Claro, bueno, y a mí el pediatra por poco sí me dijo que sí me iba a volver tonto el niño, porque cuando me preguntó que qué leche le daba, si 1, 2 o 3 o así, qué medida, yo le dije que pues no sabía, le iba a decir alguna, pero no sabía en realidad qué significaban esos números, y me dijo que le iba a afectar al desarrollo neurológico, que si bueno, pues lo que tiene la lactosa, que es el azúcar de la leche, no se lo daba, bueno, una serie de cosas. Entonces, claro, si tú no tienes idea de esto y te dice eso el pediatra que se te va a quedar
dar tonto al niño, pues se lo das. Porque claro, juegan con nuestra sensibilidad más profunda, que es el niño. Si te dices una persona, entonces sí que es cierto, pero claro, tienes que hacerle, si no le das una cosa, le tienes que hacer sus cremas de cereales naturales, con arroz integral, con cebada, con avena, con semillas, con azúquis, con algas, y con que se tome eso por la mañana, ya lo que coma el resto del día te tiene que dar igual, porque con eso va más que servido. Y luego esa alimentación, además, lo que hace que no tengan tanta ansiedad por dulces, porque ¿qué pasa? Que como tomamos comidas procesadas, quimicalizadas, de microondas, de congelador, al final lo que tomamos todo son comidas muertas, con lo cual comemos, pero nunca tenemos sensación de tener energía, porque la energía la producen las cosas naturales, las hortalizas frescas, los cereales integrales, todo eso tiene vida, pero si tú tomas una lasaña congelada, aparte no te ha dado energía, te ha engordado, te ha obstruido las arterias y luego además necesitas comer más, porque no tienes energía. Y lo que nos da energía es la comida natural. O sea, que es un poco volver, al final la macrobiótica es comida natural, pues tus legumbres, tus cosas sanas, tus arroces integrales, comer bien, que en realidad ahora lo que hacemos es no comer bien, comemos cualquier cosa y deprisa. Y luego por la tarde, pues eso, pues bollos, y sobre todo los niños, y un montón de dulces y de cosas que al final si miramos los ingredientes de las cosas que compramos, alucinas. Porque todos son químicos, conservantes, colorantes, que no se sabe bien lo que producen, y azúcares, y todo lleva además trigo y proteína de leche. Con lo cual al final estamos consumiendo muchas más de estas cosas que las que creemos. Yo quería que se podía repetir la diferencia entre una personalidad allí y cómo lo podemos saber. A ver, así a priori es un poco, a ver, complicado no, pero bueno, tienes que ver varias personas para un poco identificar, ¿vale? Es que ya me están diciendo ya que tengo que acabar. Bueno, rápidamente, una personalidad yin es una personalidad, pues digamos, más melancólica, más creativa, una persona más tendente a lo mejor a la depresión, necesita más tiempo de descanso, más tiempo de reposo, ¿vale? Con enfermedades más crónicas. Una personalidad yang es una persona más colérica, una persona, digamos, con un cuerpo más compacto, con una voz más fuerte, una persona que necesita menos descanso, una persona más terrenal. Una persona yin es una persona más espiritual, ¿vale? Entonces, ¿qué es mejor o peor? Las dos cosas están bien, porque una persona yang nunca podrá ser artista, bueno, sí, hablo en general, y una persona yin, pues a lo mejor no puede ser economista. Entonces, las dos cosas están bien, pero siempre hay que buscar el equilibrio, ¿vale? Si somos una persona extremadamente creativa y tomamos todo frutas y dulces, al final ya nos pasamos de vuelta. Y el extremo contrario, igual. Que